Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión de mi alma perdida entre la pobreza. Solo Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me está probando me llevará salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del a todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de manos está
preciosa alabanza cantada, ¿no es cierto? Más allá del sol, ahí vamos a tener, ¿cierto? Una casa, dice, hecha de mano. No hecha de mano de hombre, sino hecha por el Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude cada día, mis hermanos, y podamos seguir adelante. Vamos a pasar al devocional de su palabra, que va a estar en Isaías 64, del verso 8 hasta el 12. Le voy a pedir a una de mis hermanitas que me lo lea porque le pasó un accidente a mis lentes, pero ya lo voy a arreglar. Amén. Isaías 64, del 8 al 12. Sí, amén. Isaías 64, del 8 al 12. Dice así en el nombre del Señor. Amén. Dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y no os afligirás sobremanera. Amén. Amén. Mis manos están llenas, llenas de bendiciones. Mis manos están llenas, llenas de bendiciones.
Glorifiquemos al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y acá esplendoroso
Entraremos en la patria celestial cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo, anunciando su amor. Mientras dure nuestra vida terrena, y al final de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Con tu ayuda, Cristo está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Cristo está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Cristo está vivo, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. Ahora vivo está, con poder y gloria nos levantará. De regreso
estaba ahí, de regreso a mi hogar. Dios estaba ahí, solo tuve que traspasar la puerta y decirle a él: oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar, no quiero que te vayas, y todo será más fácil, y todos seremos felices. Amén. ¿Escucha? Amén. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida de salud que me ha dado, junto a mi familia, de poder estar aquí para alabar su nombre y escuchar su palabra también, porque esta palabra primeramente es para mí. Damos gracias, como decía nuestra hermana Lorena, los días están tan cambiantes, dicen que hay lluvia, después sale el sol y uno así se enferma. Pero dar siempre gracias a Dios en todo, a pesar que los días estén así, dar gracias. Su palabra va a estar en Jonás, capítulo 4. Jonás es una historia muy conocida. Jonás, capítulo 4. 4 del 9 al 11. Jonás capítulo 4, del 9 al 11. Habiéndolo encontrado, damos lectura en el nombre de Jesús. Dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Tomen asiento. Esta historia es muy conocida, todos conocen la historia de Jonás, pero vamos a resumir un poco la historia. Sabemos que primeramente Dios habló a Jonás que se levantara y fuera a Nínive a predicar, que él tenía una palabra. Pero porque en Nínive había una gran maldad que se había levantado. ¿Qué pasó? Que Jonás huyó, quería huir a Tarsis y quería esconderse de la presencia de Dios. No quería ir a predicar. Entonces, ¿pero qué pasó? Que él pilló una barca, unos que estaban ahí en la barca, y se fue con ellos. Pero ¿qué pasó? Que Dios levantó una gran tormenta, y entre ellos todos los que estaban en la barca rogaban a sus dioses de Cera, de Aserá, de Baal, de todos. Pero ¿qué pasó? Que ninguno lo escuchó, y Jonás estaba dormido, y le dijeron que él orara a su Dios a ver si él hacía caso. ¿Qué pasó? Que sí clamaron. ¿Y qué pasó después? Que echaron suerte a ver cuál era el problema, quién de los que estaban ahí era el que estaba haciendo el mal a esa barca. ¿Qué pasó? Que al final la suerte cayó en Jonás.
Le dijo que él era el culpable de por qué estaban pasando por eso. Entonces él ahí les dijo que él era hebreo y que temía a Dios, que era el que había hecho los cielos y la tierra. Entonces lo echaron al mar y ahí se calmó la tempestad. Y lo más impresionante de esto fue que esos hombres temieron a Jehová porque vieron la gran maravilla lo que había pasado y tuvieron tanto temor que ofrecieron sacrificio e hicieron votos. O sea, se convirtieron a Dios porque vieron la maravilla, porque sus dioses ninguno le hizo caso. Solo el Dios de Israel pudo, porque obviamente en esa época se iba dando la voz de quién era el Dios de Israel. Todas las maravillas que había hecho con ellos. ¿Qué pasó? Que después viene la oración de Jonás, porque después de eso sabemos que Dios preparó un gran pez, no una ballena como muchos en la escuela bíblica dicen, no, es una ballena, no. Dios preparó un pez, o sea, Él hizo un pez para poder que se tragara a Jonás, y estuvo en el vientre 3 días y 3 noches. ¿Qué pasó? Que Él igual después hizo una oración, y después el capítulo 3 dice, Nínive se arrepiente, y ahí Él tuvo que ir a hablarle a Nínive, porque al final Él se dio cuenta de lo que había hecho Jehová con Él. Pero yo sobre todo me quiero enfocar en el capítulo 3 y 4. Después los vamos a leer completamente. Pero era para dar un pequeño resumen de qué era lo que pasaba con Jonás. Primer punto. ¿Qué es la misericordia? Esta palabra lleva por título, sé misericordioso porque si no, no veremos a Dios. Y yo buscaba, ¿qué es la misericordia? Es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. O sea, compadecerse de alguien que está pasando por algo, eso es tener misericordia. Pero uno muchas veces escucha o lee lo que significa misericordia, pero no la pone en práctica. Y en esta palabra, ¿qué es lo que nos va a querer decir Dios en esta hora? Es la misericordia, porque vemos que Jonás no quería tener misericordia con los ninivitas, pero al final tuvo que aprender, y es lo que ahora Dios quiere de nosotros, que aprendamos a ser misericordiosos, porque muchas veces somos hijos de Dios, pero a veces nos faltan cosas, porque la misericordia viene de los frutos del Espíritu, es de la fe. Entonces Dios nos quiere que seamos misericordiosos a veces con nuestro prójimo. Vamos a leer en Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, 36. Lucas capítulo 6, 36. Sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Imagínense, ahí te dice, sé pues misericordioso porque también vuestro Padre es misericordioso. Nos está diciendo que ¿por qué nosotros no podemos ser misericordiosos si nuestro Padre, Él fue tan misericordioso que nos perdonó todos nuestros pecados? Imagínense, siendo el Dios mismo, en la cruz fue tanto su amor que Él fue a la cruz por nosotros. Entonces, ¿cómo Dios, siendo Él Dios, es misericordioso con todo este mundo? ¿Por qué nosotros no podemos ser misericordiosos con nuestro prójimo, nuestro hermano? Vamos a Mateo 22. Mateo 22. 22 del 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí estaba diciendo el gran mandamiento. Ahí estaban los fariseos, ahí estaba con los fariseos, que le decían, imagínense, le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Porque lo querían probar a Jesús, si él se sabía los mandamientos. Pero podemos ver que en el antiguo estaban los 10 mandamientos, pero al final Jesús, acá en el 9, al final lo encerró en 2, porque si cumplimos esos 2, vamos a cumplir los demás. El primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos son muy importantes, porque si cumplimos el primero, vamos a cumplir el segundo. Pero muchas veces pasa que dicen amar a Dios, pero no aman a su hermano. ¿Y qué pasa? Que Jonás, él temía a Dios, él amaba a Dios, pero igual no amaba a su prójimo, que era Nínive. No le quería a predicar lo que le había dicho Dios, que era que ellos que si se le hacían caso a la palabra, se iban a salvar.
ese era el mensaje que Jehová le tenía a Jonás para que fuera a predicar. Entonces, en esta veces, muchas, como les decía, a veces uno dice amar a Dios, pero uno no ama a su prójimo. Entonces, eso a veces igual les cuesta mucho a los cristianos, porque después van los otros puntos que a veces hace excepción de personas con algunos hermanos. Entonces, Dios nos está diciendo que si amamos a Él, a nuestro Señor Jesús, también tenemos que amar a nuestro prójimo, ya sea nuestro enemigo. En la Biblia sale nuestro enemigo, los que nos hacen mal, todos. Hay que orar por ellos, hay que amarlos. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, van a acompañar como les digo ahora. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Ahí nos está confirmando con lo que estábamos leyendo en el otro, de los mandamientos. Porque dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Él nos vio primero, no nosotros, no le buscamos nosotros a Él. Él nos buscó. Y algunos dicen, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es lo que él estaba diciendo. Que muchos dicen amar a Dios y predican y cosas así, pero al final después cuando se bajan del púlpito aborrecen a su hermano. O dicen cosas de su hermano a espaldas. Y eso está mal porque piensan que porque el hermano no lo escuchó, pero sabemos que el más grande lo está escuchando, que es Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien han visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está diciendo el segundo mandamiento, que ame a su prójimo, como a sí mismo. Punto número 2, el que cree en Dios se salva, y Él no hace excepción de persona. Por eso, el que cree en Dios se va a salvar, como hizo Nínive, porque ellos creyeron en Dios, escucharon la palabra, hicieron esto de silicio, hicieron ayuno, hasta los animales hicieron ayuno, no le dieron ni de comer ni agua, nada. Se pusieron sus ropas de silicio y se echaron cenizas. Y esa era la humillación más grande porque estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Pero Dios tampoco no hace excepción de personas, pero Jonás sí estaba haciendo excepción de personas. Vamos a leer Jonás, vamos de nuevo al libro de Jonás. Ahora vamos a leer el capítulo 3, no son muy largos, y el capítulo 4. Capítulo 3 completo y después el 4. 3 y 4. Dice así: Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande de extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. El 4 dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, e hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Ahora podemos comprender un poquito más. ¿Por qué leí eso los tres? Para que pudiéramos entender por qué era tanto el enojo de Jonás. Imagínense, él tuvo que ir, al final tuvo que ir de nuevo, porque vino de nuevo palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, que tuviera que ir a Nínive a predicarles la palabra que había. Y también habían dos, o sea, que en el sentido de que si se arrepentían a Dios, iban a creer y todo, pero si no les iba a venir un mal. Pero ¿qué pasó? Que hasta el rey escuchó la prédica de Jonás, que se arrepintieron y hicieron ayuno. Pero después vemos el enojo de Jonás, que dice, se apesundró en extremo y se enojó. O sea, como por decirlo, pues extremo de enojo. Porque al final dice, oró y dijo, ahora yo Jehová, no esto es lo que yo decía aún en mi tierra, y quería huirse. Porque él dice, porque tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. O sea, él sabía que tal vez Nínive se iba a arrepentir, porque al final Dios sabemos que Él es muy misericordioso. Él es clemente, piadoso y tardo en enojarse, y se arrepiente del mal. Y podemos verlos con las historias antiguas, igual. A pesar que a veces igual se enojaba con el pueblo de Israel, igual tenía misericordia de ellos, porque siempre había un remanente. Imagínense, hasta a Jonás le estaba diciendo que le quitase la vida. No que él se iba a quitar la vida, no, que Dios se la quitara. Porque él como que no quería ver lo que iba a pasar. Y es lo mismo que igual le dijo Elías, que le quitara la vida. Y él le está diciendo que es mejor que la muerte que la vida. Es mejor morirse que estar en vida. Imagínense. Y Jesús le dijo, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en no enojarte tanto? ¿Por qué te enojas tanto por un pueblo que se arrepiente y cree en mí? Se enojaba tanto, y después pasó lo de la calabacera, y Jehová le decía, ¿por qué se enojaba tanto si él había hecho todo? Y Jonás se enojaba como si él hubiera hecho algo, y él no hizo nada. Y no muchas veces igual los hermanos se enojan tanto con Jesús, y siendo que a veces no hemos hecho nada. Él hizo todo el sacrificio, el perfecto sacrificio, y a veces se enojan con cosas tan pequeñas, y ellos no han hecho nada, y Jesús ha hecho todo. Él nos ha perdonado, nos ha guardado, nos da bendiciones, y nosotros no hemos hecho nada para a veces agradarle, a veces entristecemos a Jehová por las cosas que hacemos, y Él ha hecho todo por su gran amor y misericordia hacia nosotros. A veces decimos tantas cosas, o no somos misericordiosos con nuestro hermano, pero ahí está Jesús y nos perdona. Entonces eso es lo que veía, porque él estaba ahí. Después Jehová le decía y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. O sea, como él no podía tener misericordia de Nínive, porque al final igual Israel veía a los otros pueblos eran enemigos, pero tenía que entender que si venían y se arrepentían y temían a Dios, iban a ser salvos, porque igual Israel era como, por decirlo un poco, mezquino de repente.
¿Y no les pasa de repente la iglesia ahora que es un poco mezquina de repente con la gente del mundo? Como que no quiere predicarle la salvación, que de verdad se arrepienten. Entonces estamos como a veces en ese momento igual que Jonás. Como que a veces no queremos predicarle a la gente de afuera o hacemos excepción de personas, como a ciertas personas nomás se le predica. Y no, Dios quiere que le prediquemos a todo el mundo. Sabemos que este mundo no todos van a escuchar la palabra, pero porque Satanás al final quiere que todos se pierdan. Pero Jesús al final nadie va a poder decir que no ha escuchado la palabra de Dios. Vamos a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, 34 y 36. 34 y 36. 34 al 36. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Amén. Aquí podemos ver ya a un Pedro totalmente cambiado a lo que era antes, porque antes Pedro tal vez le daba hasta lo mismo los demás. No quería hablarle a Cornelio, pero aquí ya él ya era distinto ya. Por eso, porque aquí dice entonces Pedro abrió la boca y dijo: en verdad comprendo, que ahora él comprendía que Dios no hace excepción de personas. Pero también Dios tuvo que decir. Por eso tuvo que decirle, porque a pesar que él ya había cambiado, igual todavía tenía cosas que cambiar, y es lo que nos pasa a nosotros. Tal vez sí, Dios nos perdonó y todo, pero en el camino tenemos que seguir cambiando. No es como que de repente llega y de golpe cambiamos. No, nosotros vamos pasando por unas etapas. Entonces es lo mismo que pasó con Pedro. Él tuvo que cambiar y seguir cambiando porque todavía habían cosas en su corazón. Pero aquí él comprendía que Dios no hace excepción de personas. Dice: sino en toda nación sagrada el que le teme. O sea, toda nación, en todo el que le tema a Dios, hace justicia y es salvo. Y dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús, de Jesucristo. O sea, él mandó a todos los hijos que predicaran el evangelio de Jesús. Y es lo que hace ahora también, que nosotros prediquemos el evangelio de Jesús, es su amor, para que todos se conviertan en el que le teme y el que cree. Por eso, porque la fe es por el oír y el oír su palabra. Amén. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2. 2:11. Romanos 2:11. Romanos 2:11. 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Ahí, imagínense, usted pensará que esa palabra no hace excepción de persona, no aparece en la Biblia, y sí, varias veces aparece. Imagínense, porque no hay excepción de persona para con Dios, porque Él no hace excepción de persona. Él no mira la nacionalidad que cada uno tenemos. Y es lo mismo que nos reflejaba en el Antiguo Testamento cuando, imagínense, Rahab, Ruth, ellas no eran del pueblo de Israel, pero ellas temieron a Dios y fueron salvas. Imagínense el linaje que tienen. Ellas vienen siendo del linaje de Jesús. Y muchas más historias. Y Dios ya nos estaba mostrando que Dios no hace excepción de personas. Sí, Israel es su pueblo escogido, pero también Él iba a tener otro rebaño, porque al final sabemos que Israel desobedeció a Jesús. No lo quiso, pero Dios ya tenía otro rebaño que sí le iba a adorar. Y eso somos nosotros. Entonces ahí vemos que Él no hace excepción de personas. ¿Y por qué muchas veces como iglesia hacemos excepción de personas? A veces nos da, como por decirlo, ir a predicar a la gente de la calle, o a gente que es drogadicta, o a gente del hospital, en las cárceles. A veces hermanos dicen: no quiero ir a predicar allá porque me pueden hacer algo. Pero si tú vas con Dios, ¿cómo vas a temer de ir a predicar la palabra? Entonces muchas veces hacemos excepción de persona porque miramos a alguien que está en la calle y decimos: me puede hacer algo. Pero si tú le predicas el amor de Dios, imaginen, ¿cómo es que se llamaba el que le predicaba a Nicky Cruz? David Wilkinson. Imagínense, a Nicky Cruz era el pandillero más grande que había, y él le predicaba con tanto amor, y Nicky Cruz lo amenazaba, le decía: no, es que yo te voy a matar. Y él le decía: todos esos pedacitos te van a decir que Cristo te ama.
Y él con tanta paz, y Nicky Cruz quedaba como aturdido, o sea, quedaba como, se enojaba. Pero era la verdad, pero él con tanta paz, porque tenía a Dios de su lado, estaba con él. Entonces él fue a predicar a las poblaciones más terribles de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo Dios nos está diciendo que tenemos que predicar su evangelio y no hacer acepción de personas, como lo hizo Jonás? Porque él igual hizo acepción de personas con Nínive, pero él tuvo que ver con sus propios ojos que Nínive sí se arrepintió, que sí creyó a Dios. Esa generación, porque después Nínive hizo lo malo y desapareció esa ciudad, pero esa generación sí se arrepintió de verdad y está en la Biblia, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a 1 de Samuel, una historia muy conocida. 1 de Samuel 16, 7. 1 de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Ahí podemos ver que Samuel fue un gran profeta. Pero ¿qué pasó? Que aquí estaba mirando lo físico de los hermanos de David, porque eran hombres de guerra, eran fuertes, eran altos. Podemos imaginar cómo debe haber sido. ¿Y qué pasaba? Que David tal vez era pequeño, era menudito, quién sabe, uno se puede imaginar. Y a pesar también era pastor de ovejas, que era lo más bajo en la categoría de rangos de cosas. Era lo más bajo, pero Dios le estaba diciendo a Jehová, le dijo: no mires lo que mira el hombre, porque nosotros miramos lo físico, miramos lo que hay delante de nuestros ojos, pero Jehová mira lo que hay dentro. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y nuestros pensamientos? Porque tal vez qué es lo que estaban pensando los hermanos de David o que habían en sus corazones. Pero en David su corazón era conforme a Dios. Había un amor, había algo más allá que Dios veía. Y sabemos que lo que pasó después con David, lo que fue un rey. Sí tuvo sus cosas, pero sobre todo enfocarnos que en eso Dios vio su corazón. Vio tal vez bondad, vio misericordia, vio muchas cualidades. Entonces podemos ver que Dios no hace excepción de personas, pero Dios mira más allá de lo que mira el hombre, porque uno mira a veces las apariencias, pero no mira más allá, uno no conoce más allá a la persona. Imagínense Jonás, él vio que el pueblo hacía lo mal, pero no vio que después sí se arrepintieron y temieron a Jehová. Hasta el rey hizo un mandato de que se pusieran en silicio, hicieran ayuno. Entonces imagínense, sus corazones tuvieron tanto temor a Dios que se salvaron. Vamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, 9. 2 de Pedro, capítulo 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ahí dice: el Señor no retarda su promesa, que viene por nosotros. Pero según algunos la tienen por tardanza, porque algunos ya andan predicando de que no, Jesús ya vino. Que ya Él ya vino y que nosotros ya estamos perdidos. Andan predicando por Él. Pero dice: si no es para paciente con nosotros, no ha sido paciente de repente con nosotros muchas veces. A veces hacemos cada cosa y Él ha sido tan paciente y misericordioso con nosotros. Imagínense la paciencia que tuvo con Jonás. Porque nos poníamos a meditar, porque al final igual todos estudiamos la palabra. Vemos por el otro lado que Él igual tuvo misericordia de Jonás, porque él, imagínense, se arrancó de la presencia de Dios. Y si hubiera sido otro, tal vez él hubiera dejado que se muriera en el pez, pero al final tuvo misericordia de él. Si no hubiera dicho a Dios: busco a otro para que vaya a predicar a Nínive. No, él tuvo misericordia igual de Jonás, porque él lo conocía más que nadie. Pero aún así él tuvo tanta misericordia y fue tan paciente con él, porque a veces sí, Dios se enoja, porque Él ya después, tanto es su enojo que a veces se enoja con esta tierra, pero a veces muy paciente con nosotros como hijos.
sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que si ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, porque Jesús quiere que todos, ojalá, aceptemos esta palabra, escuchemos esta palabra y temamos a Dios, pero sabemos que muchos no van a tomar esta palabra. Algunos le ofende, algunos no quieren nada porque han visto las obras de algunos hermanos, entonces no quieren nada con el Evangelio. Por eso hay que ser ejemplo, igual que Jesús, mostrarle el amor a la gente del mundo, no mostrarle cosas que digan, no, ¿para qué ser evangélico si para ser con él, ser como él, ser como la gente igual del mundo? Ese no es el amor de Jesús lo que quiere. Vamos a Romanos de nuevo, Romanos capítulo 10 del 12 al 17. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. ¿El 16? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ahí nos está diciendo en el capítulo, o sea, en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque Dios no ve nuestras nacionalidades. Todo el que ha creído en Dios, Él nos ve como hijo. Por eso, no muchas veces hay que, cuando dicen, no, si yo igual soy evangélico, amén, es un hermano más, no tiene que ver el letrero de la iglesia, no, todos somos hijos de Dios y hemos creído en Él. Por eso ahí nos está diciendo, no hay diferencia entre judío y griego, por eso, porque Dios no ve nuestra nacionalidad, el letrero, nada. Pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí lo mismo que Nínive, porque creyó en Él y le invocó el nombre, fueron salvos. Porque temieron a Dios y vieron lo que le iba a pasar si no se arrepentían. Y dice, ¿cómo predica si no fueran enviados? Como está escrito ahí, eso es una profecía que había de Isaías, que está en el Antiguo. Eso está en Isaías 6, del 5 al 8. Isaías 6, del 5 al 8. Isaías 6, 5 al 8. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo me imagino en esa parte de ella como, envíame a mí, así como todo emocionado después de lo que había hecho Jehová con él, porque imagínense, le decía que soy muerto, pues siendo inmundo de labios, y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, que ha visto mis ojos al Rey. Pero él después vio a los serafines tomando en su mano un carbón ardiendo, para ponerlo en sus labios, para quemar eso, así para limpiar el pecado. Imagínense, porque ahí el título dice visión y llamamiento a Isaías. Pero después dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros para predicar su evangelio? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El cambio de Isaías, porque él viendo dice que soy muerto, o sea, él estaba muerto en vida, porque era un pecador. Pero ¿qué pasó? Que después Dios lo perdonó y le limpió que fue con un carbón ardiendo en sus labios, pero le quitó todo el pecado, lo limpió. He quitado tu culpa, le dice, y limpió tu pecado. Y no es lo que hace Dios ahora con nosotros. Tal vez
no vemos, pero Él limpia todo el pecado que hay en nosotros. Y ahí por eso dice, mas no todo obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Por eso, porque Él anunciaba el Evangelio. Isaías sobre todo habla de lo que iba a pasar con Jesús. Él profetizó todo lo que iba a pasar desde el momento de su nacimiento hasta la muerte en la cruz. Por eso, y después el 17 dice, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, imagínense, él después ya tan contento de, yo voy a ir a predicar, envíame a mí, es como una contentura. Y yo me acordaba porque es como, a mí me llamaron el otro día, como le estaba contando, de que tengo que ir a predicar a los lagos. ¿Y cómo le voy a decir que no? Si es la palabra de Dios. Entonces de repente está igual como, hay nervios sí, pero igual como esa idea, así como, ya, yo voy. Pero no hay que temer. Sí hay un poco de nervio porque es primera vez que predico en la calle, pero es la palabra de Dios y Él nos ha mandado a predicar su palabra. Punto número 3. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo nos miró con misericordia. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, 29 al 32. Lucas capítulo 11 del 29 al 32. Dice así: y apiñándose la multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí que más que a Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Eso es lo que le hablaba, que con esto se confirma que esa generación de Nínive se salvó. Esa generación, después que pasó el tiempo, y la otra generación, eso se perdió. Pero esa generación de la que Jonás les fue a hablar, se salvó. Pero ahí está diciendo, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le ha dado, sino la señal de Jonás, porque él les fue a dar la palabra de salvación. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre esta generación. Y no Jesús, cuando vino a hablar de la salvación y nos dejó esta palabra para que fuéramos salvos. Y dice la reina del sur, ahí está hablando de la reina de Saba, porque ella fue que vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, porque se había expandido que había un hombre sabio, que era Salomón. Pero dice que aquí, que más que Salomón en este lugar, porque ¿quién fue que le dio la sabiduría a Salomón? Dios. Él es el Dios de la sabiduría, Él la creó, Él es la sabiduría. Se puede, sí, Salomón fue el hombre más sabio en este mundo, no hay quien le gane, pero al final Dios es más sabio. Nadie más va a poder con su sabiduría. Él es todo. Él es el dueño de todo, de la sabiduría, de la ciencia, de todo. Él creó todo. Por eso los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación de Jonás se arrepintieron. Y ahí está confirmando que sí se arrepintieron y se salvaron, porque dice, porque se levantarán en el juicio. Y con esta generación y la condenarán. Y aquí más que Jonás en este lugar, más que Jonás es Dios. Porque Él es Dios, Él la da la salvación. Así es. Porque Jonás fue un instrumento que Dios usó para que les vaya a predicar a Nínive. Pero al final el que da la salvación es Dios, Jesús. Vamos a 1 de Timoteo. Por eso ahí viendo que ellos aún siendo pecadores, Dios tuvo misericordia de Nínive. Entonces, ¿cómo no vamos a tener misericordia de gente del mundo si Dios tiene misericordia? 1 de Timoteo, capítulo 1, del 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Amén. Ahí dice,
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ahí siempre Pablo, siempre diciendo yo soy el primero de los pecadores. Él siempre poniéndose que era el pecador como más mayor. No poniendo a los demás, no, ustedes son los pecadores. No, él siempre poniéndose de ejemplo. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Porque sabemos la historia de Pablo, lo que él hacía. Pero él igual se arrepintió y Dios fue misericordioso con él. Pero él hizo igual grandes cosas por la palabra para poder predicarle a los hermanos. Él, yo creo que recorrió el mundo para ir a predicarle a los hermanos. Pero ahí está diciendo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y es lo que hizo con Nínive. Él le perdonó sus pecados. Digo. En el 2 y 13 está diciendo Pablo, ¿por qué debemos ponerlo en el lugar? Dice así. 1 Timoteo 1, 12 y 13 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Imagínense, todo eso es lo que era Pablo. Todos lo veían con que quién lo podía perdonar. Imagínense, en el mundo, no muchas veces, ay, pero ¿quién te va a perdonar a ti todas las cosas que ha hecho? ¿Quién? Pero yo te puedo decir quién, es Jesús. Amén. Él te puede perdonar porque Él es muy misericordioso y te perdona tus pecados porque Él fue a la cruz por ti y por mí. Amén. Y llevó todos nuestros pecados, los de nosotros como también los de Nínive. Hasta los de Jonás, yo creo. Él fue a la cruz por todos. Y también, imagínense, él que era blasfemo, perseguidor, injuriador, era muchas cosas. Usted y yo no éramos así antes de conocer a Jesús. Imagínense, me dirán, ay, pero ella se crió en la iglesia, sí, pero igual decía cosas que no debía, hacía cosas que no debía, igual hacía cosas, tal vez no hacía otras cosas, pero sí habían cosas malas en mí que Dios me tuvo que perdonar. Porque muchas veces ven, no, si ya se crió en la iglesia, ¿qué pecado va a tener? Pecado es pecado. Mentir, robar, fornicar, todas esas cosas es lo mismo. Pecado es pecado, todo es pecado. Ni un pecado es más que el otro, ni uno menos, no. Pecado es pecado. Pero Jesús tuvo que perdonarme. Por eso, y vemos que igual Jonás veía que cómo Dios iba a perdonar a Nínive si estaba haciendo lo malo delante de Jehová. Pero Dios tuvo misericordia de Nínive y se salvó. Hasta igual tuvo misericordia de Jonás porque lo que hizo de arrancar de la presencia de Dios, igual mucha misericordia tuvo Dios. Estamos en 1 Timoteo, vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8, un texto muy conocido. Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí nos está diciendo por amor a nosotros, ese amor tan inmenso que ni este mundo nos puede dar, solo Cristo Jesús, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a Tito. Tito está después de Timoteo. Tito. Con T de Tito, dijo el hermano José. Tito capítulo 3, 4 al 7. Capítulo 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí dice, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Por eso la bondad de Dios es tan grande. Nunca vamos a poder entender el amor, la bondad, todos los frutos, porque de Él viene todo. Nunca lo vamos a poder entender, su amor tan grande hacia nosotros. Porque a veces es como lo que le estaba hablando de la misericordia, porque a veces uno dice,
pero ¿cómo Dios va a tener misericordia de ese hombre tan malo, que le ha hecho mal a la gente? Pero Dios igual tiene misericordia de ese hombre si se arrepiente y teme a Jehová. Porque dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque éramos buenos nomás nos salvamos, no por eso, sino por su misericordia y por el lavamiento de regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Porque si nosotros tenemos misericordia es porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos los frutos del Espíritu Santo, porque de todo eso viene del Espíritu Santo y eso es de Dios. Porque si no tenemos misericordia es porque no tenemos el Espíritu. Por eso es lo que le decía, si decimos amar a Dios y aborrezco a mi hermano, no tengo el Espíritu. Eso ella de puro hablar boca para afuera nomás. Y estoy creando raíces en mi corazón y es lo que Dios no quiere de eso de nosotros. El cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, que para justificados por su gracia, imagínense, por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. No hay mucho que decir porque la palabra habla por sí sola. Ella confirma todo lo que uno lee. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, el 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Imagínense, porque Dios puede hacer así y podemos desaparecer, puede desaparecer este mundo. Imagínense, Dios quería desaparecer al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, pero hubo uno que le dijo no, porque él había dicho que de él iban a haber grandes cosas, y era Moisés, que él clamó a Dios, pero obviamente Dios igual sabía lo que había en el corazón de Moisés, porque igual tal vez Dios obviamente se enoja, porque igual Israel estaba haciendo cada cosa. Pero dice, pero no fueron consumidos. Israel todavía está ahí. Dios todavía los guarda. Así es. Imagínense cuánta guerra ha habido, pero Israel no ha desaparecido. Amén. Porque Dios es el que los guarda. Así No es obviamente Dios les da la sabiduría, les da la inteligencia para todas las cosas que tienen, pero es Dios el que los guarda, nada más. Es, Jesús. Porque nunca decayeron sus misericordias, y su misericordia todavía no decae. Son nuevas cada mañana, grande su fidelidad. Hasta ahora su misericordia ha sido tan grande, desde el principio hasta ahora, nunca he decaído. Así es. Y después el 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y seguimos esperando que él venga por nosotros. Si somos fieles y creer en esta palabra y ser misericordiosos cada día con nuestro prójimo. En cuarto punto y ya en conclusión, desde ya Dios quería mostrar con Jonás la misericordia, así como tuvo con Nínive. La tendría después con toda la humanidad. Así Dios quiere que nosotros tengamos misericordia con los que no conocen a Cristo. No haciendo excepción de personas, y hoy más que nunca debemos levantarnos como iglesia para predicar el Evangelio de salvación y misericordia, y pedirle a Dios espíritu de valentía porque Cristo viene. Amén. Porque muchas veces igual está ese espíritu de cobardía, como Jonás, que a veces arrancamos de ir a predicar a ciertos lados, pero Dios no quiere espíritu de cobardía, quiere espíritu de valentía. Por eso hay que pedirle ese espíritu de valentía para poder predicar, porque a veces va a ir, no sé, va a estar tal persona o hay mucha gente y nos acobardamos. Pero Dios no quiere eso. Ya sean 2 o 3, hay que ir a predicar el evangelio porque Dios es el que manda, no nosotros. Él da su palabra y si, imagínense, tal vez yo hubiera dicho, no voy a ir a los lagos a predicar, me da cosa, pero es Dios el que manda. Por eso Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque Él va adelante, va con nosotros y no hay que temer. Como lo hizo el pueblo de Israel, ellos pensaban que iban a pelear solos, pero Jehová estaba con ellos y ganaron muchas batallas, y cuando no le pedían la consulta a Dios, perdían. Por eso hay que siempre consultar a Dios y saber que Él va con nosotros. Vamos a leer unos textos para ir ya terminando. Filipenses capítulo 1, 27 al 30.
Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Filipenses 1, de 27 al 30, y solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros y que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a la causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Amén. Ahí se lleva por ti, para mí el vivir es Cristo. Dice: solamente os comportéis como es digno del Evangelio, para que os se vaya a veros a esta ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, no que unos para allá, otros con una idea, no, con un mismo espíritu, que es predicar el Evangelio de Dios. Y dice: estar firme, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque sabemos que a veces hay algunos que tienen una idea, no, yo quiero hacer esto, quiero predicar esto, no, hay que estar en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, unidos en Cristo Jesús, siendo hijos unidos, no siendo hijos para allá y para acá, no. Y dice: nada intimidados por los que os oponen, porque muchas veces, sobre todo cuando es en la calle, a veces aparecen gente que se opone, como de repente las marchas LGBT, no sé cuánto, o muchas otras cosas, pero ahí nos está diciendo que para ellos ciertamente el inicio de perdición, que es como, ¿para qué perder el tiempo en predicar de alguien que no se ve? Pero nosotros hemos creído en alguien que sí hace cosas maravillosas, pero dice que para ellos ciertamente indicio de perdición, más para vosotros es salvación, porque tal vez de una prédica a la calle uno se pueda salvar, porque no es algo de nosotros que yo gané 10 almas, no, yo no gano nada. El que lo hace todo es Cristo Jesús. Amén. Él es el que toca, el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Yo no le puedo tocar el corazón a alguien, es esta palabra, es el Espíritu Santo. Así que tener mucho cuidado con los que andan diciendo: no, es que yo he ganado 10.000 almas. No, es Cristo el que gana las almas. Para con vosotros concedido a causa de Cristo, no solo creáis en Él, sino también compartéis por Él. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, 7 al 9. 2 de Timoteo, capítulo 1, 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Ahí está diciendo porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahí está el espíritu de cobardía, que es lo que tenía Jonás. Y muchas veces igual ese espíritu de repente llega a nosotros, de cobardía. Pero si no, tenemos que haber ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. Porque eso es lo que quiere Dios, que estemos firmes en la roca. Por tanto, no avergüence de dar testimonio, porque a veces hay hermanos que sí se avergüenzan de hablar en el Evangelio, a veces chicos en los colegios, en el trabajo, se avergüenzan y se mezclan. No, sí, yo voy a la iglesia, pero ahí nomás. No, ahí está diciendo que no tenemos que avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor, de lo que ha hecho en nuestra vida, porque podemos ser ejemplo a nuestro compañero. Dice: ni de mí, preso suyo, ni sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Jesús, de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, como les decía, sino según el propósito suyo, su misericordia, su gracia, que nos fue dado por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Imagínense. Por eso, como Nínive, ellos fueron salvos, porque creyeron en Dios. Ahí mismo en 2 Timoteo, en 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos
tanto en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ahí el título dice predicar la palabra de Dios. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí no está diciendo que prediques la palabra, que insistas a tiempo. No está diciendo que prediquemos su palabra como insistiéndonos, como Dios hizo con Jonás, que le insistía que tenía que ir a predicar a Nínive. Porque de repente es como si Dios nos manda a un lugar y tal vez por una persona quiere que le vayamos a predicar esta palabra. Amén. Porque nosotros no sabemos, Dios es el que sabe todas esas cosas. Pero no está diciendo que predicar esa palabra, que insista fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. Porque muchas veces sí, hay veces que son situaciones muy complicadas, pero hay que ser pacientes. A veces que Dios nos dé esa calma, porque podemos ver en internet, hay varios pastores que andan tirando cada palabra, hasta con la Biblia pegándole a la gente para como, no, es que tenéis que creer así. Ya sabemos quién estaba hablando. Pero ahí cada cosa se ve. Imagínense, ¿quién va a querer escuchar esa disque palabra que ellos dicen? Si con grosería andan hablando, con griterío, con alboroto. Ese no es el amor de Jesús. Jesús en ningún momento andaba haciendo alboroto. Yo me imagino que él con una calma le contestaba a los fariseos y ellos se enojaban, pero con una calma él les hablaba. Igual a los discípulos él igual los reprendía, pero él al final los reprendía igual con amor, porque él es el Padre y él reprende a sus hijos. Y dice, llegar a los fariseos, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, ya no estará esta palabra. Y dice, si no teniendo comezón de oír, dice, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, predicarán lo que ellos quieren y la gente va a ir a buscar lo que quieran escuchar. Y no hay veces ahí disque hermanos que dicen, se cambian de iglesia en iglesia para ir a escuchar lo que ellos quieran. Como están, que a veces están en adulterio, en fornicación, pero van a iglesias que le alaben eso. No, que su propia opinión, que quieren escuchar lo que quieren escuchar nomás, no quieren escuchar la verdadera palabra, que es lo que quiere Dios. No quieren el cambio, quieren la pura, y eso, salvación nomás, y ni eso. Quieren escuchar cosas buenas, que le endulcen el oído nomás. Quieren la bendición, quieren las cosas materiales nomás. No quieren de verdad escuchar a Dios. Pero tú sé sobrio en todo, soportando las aflicciones, haz obra de evangelio, cumple tu ministerio. Por eso ser sobrio en todo, soportando las aflicciones. Imagínense los hermanos que están siendo perseguidos, ellos todavía siguen predicando el evangelio. Los hermanos en China, aunque están en cueva, ellos siguen predicando. Y también hay misioneros que igual van a predicar, aunque están ocultos, pero ellos siguen siendo fieles a Cristo Jesús y siguen predicando su evangelio. Así es. Porque a obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque tenemos que predicar esta palabra. Muchas veces llega como el espíritu de Jonás de querer arrancar, pero igual viene Dios y te dice, no, anda Nínive. Ayúdanos, Señor Jesús. Vamos a Mateo ya, para ir terminando. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Sí, porque ahora no hay un gran pez que prepare Dios para que nos traiga. No, hay otra manera. Nos reprende de otra manera. Dios. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Ahí está. Bienaventurados los misericordiosos, porque si somos misericordiosos vamos a alcanzar misericordia. Amén. Y es la misericordia de Dios. Como le decía, a veces no somos misericordiosos con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. Porque imagínense, no es algo como que se toma a la ligera, es un mandamiento de Dios, llamar a nuestro prójimo. Porque si no cumplimos eso, no veremos a Dios. Hay una historia, para ir terminando. A mí me encanta ver estos temas de que la policía, los temas de casos seriales, todas esas cosas. Yo
Pero un caso que yo vi que es de Jeffrey Dahmer, que es de Estados Unidos, que fue un asesino serial. Él fue un asesino él mató más de 14 hombres, desde niños de 13 hasta 20 y tantos, 30 años. Y él era homosexual más encima. Por eso mataba a puros hombres. ¿Qué pasó? Que él hizo muchas cosas y después lo pillaron, lo atraparon. Pero ¿qué pasó? Que él en la cárcel recibía cartas porque la gente empezó a adorarlo. Empezó que le gustaba lo que él había hecho. Con solo decirlo que él hizo muchas cosas terribles con esa gente. ¿Qué pasó? Que después él empezó a meditar mientras estaba en el juicio, la gente como le decía de cosas a la familia. Él sentía que no había nadie que lo podía perdonar. No había nadie, ni su padre, nadie que lo podía perdonar con todo lo que él había hecho. ¿Qué pasó? Mientras él estaba haciendo aseo, él vio a un reverendo. Ya se le dice reverendo a los que son los pastores. ¿Y qué pasó? Que estaba predicando y le estaba hablando del amor de Jesús, y él como que el bichito le picó, como ¿quién es él? ¿Quién es Jesús? Le dijo. Y fue donde el reverendo, cuando ya había terminado el servicio, le dijo que si había alguien que lo pudiera perdonar, porque ni él se podía perdonar lo que él había hecho, porque él igual estaba arrepentido. Pero ¿qué pasó? Que él sí le dijo, sí hay uno que te puede perdonar. Y le dijo, es Jesús. Y él empezó a hablar de la palabra, de los evangelios, le empezó todo a predicar, y él como que quedó así como, oh, hay alguien que sí me puede perdonar. Y después pasó la noche y él seguía meditando y pidió una Biblia chiquitita y empezó a leer los evangelios, y después él tomó la decisión de bautizarse. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo de bautizarse vino su padre y todo, él murió, lo mataron en la cárcel. Pero a todo esto es que él tomó esto de salvación, él creyó en Jesús. Será solo Dios y él sabe si de verdad él se fue salvo. Pero en esto yo me sorprendí tanto cuando vi ese caso, porque eso es una serie, igual lo tomaron, y me sorprendió tanto de por qué eso no lo pasan en la tele. Dieron el caso y todo, fue mundial este caso en los años 90, pero nunca dijeron que él de verdad había aceptado a Jesús. Siempre la tele nunca va a querer que sepan que alguien aceptó a Jesús. Porque el asesino nomás. Él mató gente, lo más malo, nadie lo puede perdonar, pero sabemos que hay alguien tan misericordioso que lo perdonó. Y es Cristo Jesús. Y imagínense cómo nosotros no vamos a tener misericordia de nuestros hermanos, o de alguien que está en la cárcel, que es un asesino, un violador o cualquier cosa. ¿Cómo no vamos a tener misericordia si Dios tiene misericordia de ellos, si se arrepienten de verdad? Dios solo sabrá por qué pasó de que él muriera antes, porque pasó pocos días, fue menos de una semana, y un hombre vino y lo mató. Pero imagínense, él se arrepintió de verdad de lo que le había hecho, y después hizo, a pesar de los pocos días, con el dinero que la gente le daba, él se lo dio a la caridad, que le compraron ropa a los niños, y compró Biblia y muchas más cosas. Pero imagínate, él en poco tiempo, en el momento que él creyó, él hizo obras. Y aún así, él igual predicó, tal vez en la cárcel, quién sabe, pero él creyó en Jesús. Y Jesús tuvo misericordia de él, como Jesús tuvo misericordia de Nínive, que era lo más malo en ese tiempo, pero tuvo misericordia. Esa sería su palabra. Espero que se haya entendido esta palabra. Es la que Dios me ha dado este día. Primeramente, es para mí, porque muchas veces uno igual le cuesta ser misericordioso. Una vez igual le cuesta, de repente, uno igual al tiro llega y juzga a la gente. Llega el que está afuera, o de repente llega alguien y uno al tiro mira su forma, como Samuel, que llegó y miró a los hermanos de David, pero Dios mira más allá su corazón. Y le quiero pedir a mi papá que ore por esta palabra. Ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por esta hermosa enseñanza de tu palabra. Y queremos, Señor, que esta palabra, Dios mío, haga vida en nosotros y que pueda, Señor, permanecer. Te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos insta de que seamos valientes, Señor, porque ese fue el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y todo aquel que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Y en la labor de nosotros, mi amado Jesús, nos ha mandado a ser discípulos. Y somos discípulos, Señor, y queremos discipular a otros para que podamos llevar este mensaje como embajadores suyos
Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Sé que ella ya está bendecida, pero clamamos, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo, donde quiera que vayamos, Señor, o llegue este mensaje, más de alguien, Señor, pueda abrir la página, Señor, y que a través de tu Espíritu Santo ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. No hay en nadie más, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, en el cual Él vino, murió, resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Y está intercediendo por esta iglesia que está acá abajo. Solamente te pedimos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, fuerza para poder seguir adelante, sabiduría, fe, entendimiento, gracia, porque sé que hay mucha oposición, Señor, son demasiadas las oposiciones, pero gracias porque tu gracia está abundante en esta tierra a través de tu Espíritu. Amén. Muchas gracias, Señor. Bendice la iglesia, fortalécenos. Nos vamos contentos porque tu palabra es fiel y verdadera, jamás va a volver vacía, sino que va a ser un efecto en aquello por la cual usted la ha enviado. Muchas gracias, Señor. Te clamamos toda esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios, nuestra hermana aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un poquito de
A los que en Jesús han dormido, sabemos que Dios juntamente con él traerá. Los que nos quedamos, su cara veremos.
misericordia te damos muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu escritura, a través de la vida que tú viviste en esta tierra, Señor, que tuviste tanta misericordia. Y la tienes, Señor, hasta este día, Padre. Han pasado más de 2000 y tantos años, Señor, que tú viniste a esta tierra, Señor, a traer el Evangelio, a traer la misericordia, Señor. Tu palabra dice que quieres misericordia y no sacrificio. Quieres, Señor Jesús, que aprendamos, Señor, a tener misericordia de aquellos, Señor, que lo necesitan. Así como un día también tuviste por nosotros, hoy debemos demostrarla, Señor, nosotros, lo que por gracia recibimos, porque la misericordia es la gracia tuya, Señor. Gracias, Padre, porque así como perdonaste a Nínive su pecado, así perdonaste nuestros pecados. Y te damos muchas gracias porque toda la palabra es profética, hermosa, Señor. Y podemos ver, Señor, la vida de Jonás. Tu palabra dice que te pedían señal y solo esa señal le fue dada a Israel y fue tu misma muerte y tu resurrección. Porque eso representa, Señor, Jonás dentro de del pez, mi Señor. Eso representa, mi Jesús, que tú ibas, Señor, a estar también en la tierra. Ibas a estar, Señor, ahí. Tu cuerpo iba, Señor, también iba a fallecer. Pero ibas a ser levantado, Señor. Al tercer día te levantaste con poder, con gloria, con majestad. Y venciste la muerte y venciste el imperio de Satanás, Señor. Y hoy todas las llaves están en tu mano, poderoso Jesús. Por eso tu palabra dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Debemos, Señor, ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, porque muchas veces es difícil, Señor. Es difícil porque todo, Señor, muchas veces cada uno tenemos un carácter muy diferente, formas a veces de pensar muy diferentes, pero los que estamos en Cristo Jesús debemos tener la mente tuya. Y te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Padre, a no pagar por mal a los que nos hacen mal, Señor, sino a tener bondad, a tener misericordia, orar, como dice la palabra, por nuestros enemigos, Señor, así como tú, Señor, estabas en la cruz, Padre, y con tu misericordia le dijiste al Padre que los perdonara porque no sabía lo que estaba haciendo. Pablo también hacía alusión de que él antes también perseguía, mataba, hacía tantas cosas, Señor amado, pero lo hacía por ignorancia. Lo hacía, Señor, porque él no entendía tu palabra, pero cuando tú viniste, cuando la misericordia lo tocó, amado Jesús, ahora vemos un Pablo renovado, ahora vemos un Pablo misericordioso, un Pablo que está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo para llevar este Evangelio santo. Te damos muchas gracias en este día. Bendiga a esta joven, Señor, que siga predicando la palabra. No importa quién se levante, ella tenga, Señor, esa valentía tuya, Padre, para hacerlo. Bendícela ahí en el cantón de la calle. Tú seas con ella, Padre. Tú seas su ayudador de mis hijas, Padre. Yo sé que tú vas a ir con ellas y vendrás con ellas también, mi Señor. Esa es mi confianza. Si tú la has honrado, Padre, para que la miren, Señor, yo sé que tú la vas a sacar en victoria. Te damos muchas gracias en este día. Bendice a nuestros hermanos que no han llegado. Bendice al enfermo, al cansado, al que está necesitado, Señor. Y bendice a nuestros vecinos del Arenal. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.